Bienvenidos una vez más desde aquí, desde el Hotel Urdanibia de Irún, a nuestro programa La Butaca con. En esta ocasión, yo diría que estoy con una persona que es toda una institución en Irún. Los iruneses le conocemos muy bien. Él es Francisco Alberto Buenlacambra. Nació en el año 42 en la provincia de Zaragoza y llegó a estas tierras, a tierras vascas, en el año 55. Él no ha parado, siempre ha estado muy pendiente de lo que había a su alrededor. Y así se hizo también presidente de una asociación de vecinos de aquí, de Irún, porque su afán en mejorar las cosas le impulsaba, le hacía moverse, no parar. Y de esta manera, él fue alcalde de Irún desde el año 1983 hasta el año 2002, por el Partido Socialista de Euskadi. Así que, pero antes de dar la bienvenida, también quería comentaros que después de dejar la alcaldía voluntariamente, porque se fue él, bueno, pues desempeñó diversos cargos, entre ellos fue senador electo por Guipúzcoa. Así que ahora sí, vamos a dar la bienvenida a Francisco Alberto. Es que te iba a preguntar porque me venía la liada con el nombre. Francisco Alberto Buenlacambra. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes. Mira, yo, para que la gente entienda por qué nos estamos riendo por lo del nombre y no nombre, ¿cómo quieres que te llame? ¿Francisco o Alberto? De manera oficial soy Francisco en todos los documentos, en mi DNI, pero sin embargo todo el mundo me conoce como Alberto, por lo tanto, Alberto. Sí, porque creo que tu padre quería un nombre, pero tu madrina quería otro, que es el de Alberto. Bueno, realmente mi padre, pues como era costumbre, yo creo que en esa época y con posterioridad, pues también, él se llamaba Francisco, yo oía hablar de Paco siempre, llamándole a él, y me puso pues el mismo nombre que él tenía cuando fue al registro. Y la madrina, que llegó un poco más tarde porque estaba precisamente viviendo en San Sebastián, quería que me llamase Alberto, y empezaron a llamarme Alberto desde el principio, y con Alberto me quedé pues para lo cotidiano, para todo, absolutamente para todo, ¿no? Sería la madrina Alberto, pero se impuso con fuerza, ¿eh? Sí, tenía fuerza, sí, sin duda. ¿Qué te parece si entramos en materia? Vamos a ver que te conozcamos un poquito más, ¿no? Sobre todo yo, por ejemplo, también conocerte un poco más, porque has sido mi alcalde durante casi 20 años y ahora tengo la oportunidad de hablar contigo una vez que estás jubilado. Y hablando de jubilar, ahora que lo estás, ¿cómo es la vida de un jubilado, Alberto? Pues dependerá, unos la vivirán de una manera, otros no, la tuya. la vivimos de otra, pero la mía, bueno, pues es una vida, yo creo que completamente normal, alguna vida pues a las mañanas de salir a caminar, aproximadamente entre hora y media y 2 horas, después pues habitualmente periódico, alguna cosa que haya que hacer por casa o fuera de casa, y a la tarde fundamentalmente dedicada a los amigos, fundamentalmente es así. Esporádicamente pues sales de viaje, vas a pues algunos viajes con el Inserso o con alguna otra entidad, y fundamentalmente es así, o sea, esa es mi vida en realidad, mi día a día. Alberto, después de casi 20 años como alcalde, eso da para despertar muchísimos sentimientos. A mí me consta, en tu caso, siempre prevalece uno, que es el sentimiento de cariño que la ciudad te tenemos, ¿no? Pero, ¿tú eres consciente de ese sentimiento que los ciudadanos te tienen? Bueno, hay ciudadanos que desde luego lo demuestran claramente.
yo no me atrevería a decir que eso es la globalidad de la ciudad, porque eso sería absurdo por mi parte y creo que no es así. Pero sí hay, yo creo que mucha gente que tiene esa idea y que lo expresa, diciendo, no, tú eres nuestro alcalde. Bueno, yo no soy vuestro alcalde ya porque hay otro alcalde, dejaros de tonterías, ¿no? Pero sí, lo expresan de esa manera, ¿no? Hombre, 20 años, casi 20 años, reelección tras reelección, creo que es una forma de demostrarte el cariño que la ciudad te tiene. Sí, lo que ocurre es que las elecciones son cada 4 años, se vota lo que se vota, a veces ganabas por muy poquito, otras por más, y lo que sí ha habido durante todo el periodo de tiempo en el cual yo estuve en el ayuntamiento, pues una relación buena con el resto de fuerzas políticas representadas en él, de cara a poder sacar todos los temas que afectaban a la ciudad, ¿no? Y en ese sentido yo siempre he agradecido a todos los demás concejales, independientemente del partido al que pertenecieran, pues esa entente que al final podíamos llegar para solucionar los problemas. Solucionar o tratar de solucionarlos, porque no siempre se conseguía. Volviendo a tus años de alcalde, hombre, eso te da muchísima experiencia. Ahora mismo llevamos ya unos cuantos años, y creo que, si no me equivoco, si no me rectificas tú, dos elecciones a Santano, el cual he tenido también el placer de entrevistarle en 2 o 3 ocasiones. Debido a tu experiencia, yo no te diría ahora, pero entonces en su momento, al principio, o quizás ahora también, Santano te ha pedido alguna vez algún consejo o te ha dicho cómo llevarías tú algún determinado tema? No, hemos hablado muchísimas veces, como es lógico, pero desde luego no pedir consejos tampoco yo los daría, porque creo que cada uno tiene su propia forma de ver las cosas y también cómo están y también de las posibles soluciones, ¿verdad? ¿Y tú cómo catalogarías tú ahora mismo la gestión que se está llevando en la ciudad desde la Casa Consistorial? Yo creo que es buena. En líneas generales, yo creo que además es aceptada así por la población, y antes has mencionado ese cariño de los ciudadanos votando al Partido Socialista elección tras elección. Bueno, yo sufrí altibajos en el número de concejales, también él, pero en estas pasadas elecciones no, pero en las anteriores se estuvo al borde de la mayoría absoluta. O sea, yo creo que fue la única, no la única vez, porque después también se ha reeditado de alguna forma el poder gobernar solos, pero realmente no hacía falta ninguna otra fuerza política prácticamente para llegar a acuerdos. Puntualmente lo necesitarían los votos, pero casi había mayoría absoluta, con lo cual eso significa algo, significa que se han hecho bien las cosas. Alberto, en la política se hacen muchos amigos, y me consta que los sigues teniendo, pero también se hacen enemigos. Yo quería preguntarte o lanzarte 2 cuestiones. ¿Tú eres consciente de tener algún enemigo o has perdido algún amigo por dedicarte a la política? Pues no lo sé si he perdido algún amigo, porque cuando alguien no entiende una decisión y te dice olvídate de mí para siempre, pues a lo mejor no era un buen amigo, ¿no? Pero posiblemente sí, posiblemente haya perdido alguna relación por estar en la política y tener que tomar una decisión que a alguien no le ha gustado. Bueno, pues eso es así, ese tipo de cosas se producen. Pero yo no me atrevería a decir que pierdes amigos por eso, ¿no? O sea, alguien que a lo mejor te saluda muy amablemente, pues al día siguiente casi te vuelve la cara. Pues sí, ocurre, pero no puedes darle la razón a todo el mundo cuando verdaderamente tienes que tomar una decisión. Pero además está bien lo que has dicho, porque normalmente un amigo siempre entiende tus decisiones, con lo cual no tiene por qué llegar a un enfado, no sería muy buen amigo. Bueno, no tiene por qué entenderlas tampoco. Yo tengo buenos amigos en todo un sector muy importante de la política. Eso no quiere decir que no entiendan las decisiones que toman, que no esté de acuerdo con ellas. Yo no estoy de acuerdo con una decisión que tú tomas, pero eso no significa que no vayas a ser siendo amigo tuyo. Ya, pero me refería... Eso es algo completamente normal, ¿no? Claro, pero yo me refería porque yo también tengo amigos en el amplio sentido de la política y a veces no estoy de acuerdo con lo que deciden, pero sí entiendo por qué lo deciden. A eso me refiero. Sí, eso es. Y no solamente en la política, en la vida ordinaria, en la vida de todos los días, pues a lo mejor tienes una discusión con alguien y puedes llegar hasta ser una discusión fuerte, ¿no? Pero
¿Eso significa que mañana no voy a poder tomar un café contigo tranquilamente y voy a poder hablar de lo humano y lo divino? Pues sí, eso significa que voy a poder seguir haciendo lo mismo. Oye, ahora sí que me gustaría que te mojaras un poquito, ¿eh? Solo un poquito, solo un poquito. A mí me da miedo el agua, ¿eh? Sí. Sobre todo si es muy profunda, si no, bueno. Esta es la comarca de Bidasoa, te recuerdo, o sea que agua aquí mucha. Oye, una cosa, yo me gustaría que me dijese si la gestión hecha por Zapatero ante la crisis fue la correcta. La gestión, es que yo creo que hay, la pregunta no creo que tiene trampa, no. Pero creo que tiene dos respuestas. Para mí la gestión de Zapatero, de la cual yo he participado siendo miembro del Senado precisamente durante 2 legislaturas, una completa y la otra la dejé pues después de un año de estar en el Senado, pues creo que fue muy buena en todos los aspectos de derechos sociales. Yo creo que fue una profundización de derechos, pues que desde la época de Felipe González se habían quedado estancados. Y en ese sentido creo que fue magnífica. Y algún día la historia se lo reconocerá al presidente Zapatero. Como todas las cosas, no solamente es de una persona, no solamente es del presidente, lo mismo que no es de un alcalde. Hay siempre equipos, ¿no? En el tema económico, pues posiblemente no fue aceptado. Pero eso lo conocemos a posteriori. Y lo conocemos todos mucho después. Leía, creo que era hoy mismo, declaraciones en el 2007 de alguien del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que hablaban de España como que estaba en una situación magnífica. O sea que realmente no era solamente el equipo técnico-económico que estuviera al lado del presidente el que tenía esa visión, sino que había mucha más gente que tenía esa propia visión. Bueno, un político tiene que ser, ¿cómo te diría?, alguien que conoce lo que va a ocurrir dentro de 10 años, eso sería lo deseable, ¿no? Sería lo deseable, pero no fue así. Y creo que tampoco en la propia oposición, aunque se criticaba mucho las medidas que se tomaban, las medidas económicas que se tomaban desde el gobierno Zapatero, creo que tampoco se era consciente de la gravedad de la situación. Y posiblemente también desde Europa, las medidas que obligaron a tomar a España creo que fueron medidas excesivamente duras, no solamente a España. Si pensamos, yo en este momento estoy pensando en los griegos y estoy pensando en los portugueses, y desde luego para los ciudadanos sin duda que fueron mucho peores para ellos todavía para nosotros, con todo lo duro que haya sido para muchas personas en España, para muchas personas que se han quedado sin empleo, que sus derechos sociales se han reducido, etcétera, etcétera. Fue malo la decisión que al final tuvo que tomar Europa por ese saneamiento de la economía y tiene que los ingresos y los gastos tienen que estar equilibrados. Esto sí no es una locura, es una debacle lo que se produce. Bueno, yo creo que se ha funcionado así durante muchísimos años, se funcionó así, no pasaba absolutamente nada. Al final alguien me comentaba precisamente en una de esas charlas, cuando el euro se dice que va a caer, pues en los cursos de verano, recuerdo a alguien que decía: ¿y por qué no pasa nada cuando California tiene un déficit que es 10 veces la media de la Unión? Pues porque lo rescata la Unión. ¿Qué hemos hecho en Europa? En Europa ha sido al final no lo que querían los fundadores de la Unión Europea. Es una unión de una serie de países, pero que no ha funcionado como tal unión, no ha funcionado en lo económico, ni en los impuestos que tenemos en España que tengan que ver con los de Francia o con los de Portugal, y en el funcionamiento absolutamente de todo lo que es la economía. Y si alguien va mal, pues tratar de que sea alguien que va mal, sacarlo de ese sitio donde está, pero en la globalidad entre todos. Pero si hay 27 gobiernos, pues difícilmente pueden funcionar todos a la una. Y eso yo creo que es al final lo que hemos sufrido pues los países, sobre todo en nuestro caso España, y otros todavía mucho más que España. Sí, me imagino que te referías a, cuando has empezado la exposición al principio, entre otras cosas, los derechos, por ejemplo, de como matrimonio homosexuales, que era algo necesario y que se aprobó con Zapatero. Pero también la modificación del aborto. Recuerdo los miles de mensajes que nos llegaban a
todos los parlamentarios a través de internet, pues de personas que querían que no se modificase la ley, se modificase, que fuera pues mucho más en otra dirección. Bueno, pues un poco locura de todas las asociaciones católicas europeas y yo creo que hasta del mundo, ¿no? Y de personas, al final me llegaban cartas de personas que yo conocía y que posiblemente no sabían que me habían mandado la carta. Bueno, sí, esa es la realidad. Pero mira, yo... No, yo creo que eso también fue importante. Fue importante sin duda en la modificación, pues precisamente para que las mujeres y los profesionales no acabaran en la cárcel. Que se había estado produciendo hasta hacía no mucho tiempo. De eso nos olvidamos. Cuando ya, bueno, pues el eco mediático de esa situación desaparece, nos olvidamos que se ha producido. Y había una inseguridad jurídica muy fuerte, ¿no? Bueno, todo eso se resolvió. Sí, yo creo que no ahora vamos a peor otra vez. Sí, es decir, yo creo que no se ha olvidado, sino que está ahora más candente, bueno, ahora sí, debido a por la esta modificación ley que quiere hacer el señor Gallardón. Por eso, entonces, esos derechos que en su momento se dieron, ahora se han recortado. Claro, y otros más que de una manera, como diría, poco clara, pues se están reduciendo también. Los trabajadores resulta que tienen menos derechos que los que tenían con anterioridad. Sin embargo, te dicen que no, que bueno, pues no han recortado nada, tienen el mismo seguro de desempleo. No es cierto. Los jubilados no suben las pensiones todos los años. A mí me llega menos dinero cada mes, pero no importa. Bueno, el IRPF lo suben y entonces te llega menos dinero para utilizarlo día a día, pero es igual. O sea, yo creo que ese tipo de cosas al final todos tenemos la capacidad de entender que son recortes a derechos que teníamos con anterioridad y esperemos que no vayan a más. No, esperemos que no. De todas maneras, volveremos a tocar el tema porque al final de esta primera parte que tienes conmigo, que después tendrás con Urchi, sí quiero tocar el tema de esas subidas de impuestos, no de salario. Pero mira, sí que hay una tendencia, por eso quería preguntarte, hay una tendencia que una y otra vez te dice que, claro, Zapatero en su momento negó una y otra vez que existiera la crisis y eso es lo que se le achaca. ¿Tú qué opinas sobre eso? Pues para mí José Luis Rodríguez Zapatero pues tenía esa forma de expresarse que era un optimismo patológico y yo creo que entendía que precisamente a través del optimismo se podía trasladar a toda la sociedad que no estábamos tan mal y que deberíamos de seguir funcionando como una sociedad que necesitaba que hiciéramos gasto, que compráramos cosas, bueno, todo eso, pero yo creo que ahí pues la sociedad no lo entendió así. La sociedad lo entendió como verdaderamente está negando una realidad que lo estamos viendo en el día a día porque empieza a haber crisis en el empleo, los créditos no fluyen para que las empresas sigan funcionando. Bueno, y en ese sentido yo creo que él mismo con posterioridad reconoció que la sociedad había entendido mal lo que él pretendía hacer, pero que posiblemente en ese sentido se había equivocado. Bueno, es necesario reconocer estos errores. Volviendo al tema de dinero, que este país tanto nos... Tenemos una ley bancaria que permite a los bancos que tú tengas una deuda para comprarte una casa, no la puedes pagar debidamente, hoy en día, evidentemente porque nos vamos quedando cada vez sin trabajo, no es que no quieras, es que no puedes pagar, entonces se quedan con tu piso, si tus padres tienen la hipoteca, se quedan con el de tus padres también y además sigues siendo deudor de por vida. ¿Crees que esa ley, que además Europa está en contra de todo esto, crees que esa ley bancaria debe de cambiarse ya? Bueno, es la ley hipotecaria. Sí. Yo entiendo que sí. Es más, entiendo que se tenía que haber cambiado hacía mucho tiempo, pero los poderes económicos al final en un país son verdaderos poderes. Esa es la realidad. Y los políticos, cuando no, es que tú puedes cambiar eso, tú puedes hacer eso, no es tan sencillo. No es tan sencillo porque si no se hubiese hecho con toda seguridad. Pero yo estoy convencido que hay que cambiarla y que en este momento puede ser más fácil precisamente por sentencias que ya se han producido en Europa en esa dirección, ¿no?
y por otra parte porque también hay legislaciones europeas en algunos países que permiten de alguna forma esa negociación, ver cómo resolvemos esa situación de deuda que tú tienes conmigo, que no me puedes pagar ese crédito al que te has comprometido, y vemos si podemos alargar los plazos, si te quedas como alguien que se queda en alquiler en esa casa hasta tanto remonten la situación. En fin, hay distintas posibilidades que de hecho hasta los propios jueces, y esa es otra, los jueces siempre han dicho que no pueden hacer absolutamente nada en esas situaciones, pero se ha demostrado cuando han empezado a hacer algo, lo han hecho y lo han hecho bien. Lo han hecho bien, pues han tomado decisiones y decir no, ¿por qué no? ¿Por qué este señor va a tener que pagarle a usted todavía ese dinero de por vida si usted se queda con su vivienda que encima la valora a un 20% de su valor? Cuando la valoró antes también. ¿Por qué antes la valoró en un 200% de su valor? Usted ha cometido un fraude al conceder ese crédito, que era lo que al final se podría entender que se estaba produciendo. Porque yo soy de la vieja época, claro, de los que solicitó un crédito para comprar una vivienda, pues cuando no concedían más que, no sé si era un 40 o un 50% del valor de la misma, del valor real, de la que estaba en el mercado, ¿no? Y tenías que buscarte la vida pues para conseguir la totalidad, ¿no? La totalidad, pues de distintas mutuas. En mi caso yo era de metal, pues la mutua de metal también conseguía que me dieran algún dinero, ¿no? Pero es que en las últimas épocas lo que ocurría es que y usted no necesitará un poco más de dinero para los muebles y para un coche de alta gama, total, si ya se mete usted en si total va a tener que pagar 100 euros más al mes o 200 euros más al mes durante 50 años. Claro, y eso llevó a una situación de locura a muchas familias que, claro, en un momento que les cae la crisis encima, les cae con todas las de la ley. O sea, es imposible que puedan pagar eso. Completamente imposible, porque el valor del precio, perdón, el valor del piso, el valor del bien que compraban, pues en buena lógica, si no hay mercado, no hay nadie que compre, pues tiene que caer. Pero es que a mí me habían enseñado eso hacía muchísimos años a través de la administración. Si tú vas a comprar un bien, vas a llegar a un acuerdo porque necesitas ampliar una calle con una vivienda de 20 años, le pones el valor de esa vivienda, lo que tendría hoy, si valía 100 hoy, han transcurrido 20 años, sufre una depreciación año a año que en este momento vale 100 menos mucho, ¿no? Aquí estaba produciendo todo lo contrario. Pasaban 20 años y valía 100 por... Hombre, eso era una locura. Estaba en una situación económica de locura, en la cual yo no sé qué podían haber hecho los gobiernos, seguramente podrían haber hecho algo, pero claro, dices, es que la libertad de mercado. Es que si tenemos libertades, la libertad de mercado también es una de las libertades que hay que respetar, porque si no, nos iríamos a un país comunista, ¿no? Nos iríamos a Cuba, nos iríamos a sitios así, o a Venezuela, que al final hay desabastecimiento, independientemente que las capas sociales más desfavorecidas hayan mejorado mucho en los últimos años, ¿no? Pero bueno. De todas las maneras, estoy de acuerdo contigo, pero me has hecho recordar antiguamente, ¿no? Los padres tenían la opción de comprar un piso. En cambio, hoy en día los jóvenes no tenemos opción de comprar un piso, porque es que es impensable. Antes sí, el valor del piso era equiparable un poco al sueldo que tus padres tenían. En cambio ahora, no. Se podía comprar un piso de 3-4 millones, pero en cambio es que estamos hablando ahora de 300 millones. Vete a Donosti, que verás. Claro. Pero también una cosa, Alberto. En Italia, por ejemplo, sí que tienen, creo, si no me han informado mal, tú has pagado un tanto por ciento ya al banco de ese piso y llegas a un acuerdo con el banco, que es precisamente te dejan de alquiler o te devuelven esa cantidad que tú has pagado. Pero claro, tú pagando la cantidad te has quedado sin ella también, que eso se nos ha olvidado en la exposición. Sí. Pero vamos, cuando se dice hace 30 años tú podías comprar un piso y ahora los jóvenes no pueden hacerlo, tendríamos que poner en valor el sueldo que había hace 30 años y el que hay ahora y ver en cuántos años de sueldo necesitabas para pagar el piso entonces y cuántos necesitabas ahora. Seguramente hay mucha diferencia
en contra de los jóvenes actuales. Claro. Pero aún así, en aquella época también los créditos no se daban por más de 12 o 15 años, y es que ahora han llegado a 50, precisamente para posibilitar que tú sigas pagando el piso como si estuvieras en un alquiler, que es como te han vendido fundamentalmente los créditos. No, si es como si estuvieras pagando un alquiler, solamente que cuando pasen esos 40, esos 50 años, o esos 30, si has tenido suerte y has mejorado muchísimo los sueldos, como pasaba hace 30 años, que sí hubo una inflaciones muy fuertes y se mejoraron mucho los salarios, pues resulta que lo pagas en menos tiempo y entonces ya es tuyo. Claro. Pero las políticas de alquiler o de alquiler social en Francia funcionaron, yo creo que siguen funcionando bien, pero aquí no tenemos esa cultura del alquiler. No. Y en Alemania también funciona muy bien, todo el mundo está de alquiler. Más que nosotros queremos comprar. Tenemos nuestra cultura que al final tiene que ser algo tuyo, tienes que tener algo tuyo. Los padres queremos dejar algo también que sea suyo a nuestros hijos, ¿no? Que ha sido nuestro, pero queremos que sea suyo en el futuro. Bueno, pues sí, es verdad. Pero claro, el movimiento de las personas cuando no hay empleo en un sitio y se tienen que desplazar 200 kilómetros, no 200, ni tan siquiera 100, en España siempre ha resultado muy complicado, muy conflictivo. Eso en otros países no pasa absolutamente nada, y no pasa absolutamente nada porque no dejan nada atrás. Ya. Más que en todo caso amigos y familia. Sí. Pero desde luego no tienen un bien ¿qué va a pasar con esto? ¿Dónde me meto yo? No, se han dejado un alquiler que valía 10 aquí y van a coger otro que valía 10 u 11 o 9 en el otro lado, ¿no? Entonces, eso aquí no lo hemos vivido, ¿no? Esperemos que no nos pasen como los japoneses, que terminan firmando la hipoteca a los hijos para seguir pagándola, porque son a largo plazo. De todas maneras, pueden ser por uno. Sí, no, por Dios. Quería preguntarte, ¿qué opinión te merece la política de hoy en día de Mariano Rajoy? La que está aplicando a los ciudadanos, claro. Yo creo que es lo que estamos viendo todos los días, es una política de recortes sociales, de recortes absolutamente en todo. No se puede gastar, por lo tanto, si teníamos una cooperación internacional muy fuerte, se ha reducido a la mínima expresión, y absolutamente con todo, con la educación, con las escuelas. Me atrevería a decir que está como el viaje de Nissos. Sí, Yo creo que sí, yo creo que se han reducido el número de plazas, sin duda. Lo que sí sé que se ha reducido, porque yo estoy pasando las consecuencias, es la ayuda a gente mayor que necesita asistentes sociales, necesita ayudas económicas. Eso se ha recortado, digo, porque lo estoy padeciendo con mi madre. La dependencia se ha recortado, no llegó realmente a implantarse con seriedad en muchísimas comunidades autónomas. No es el caso del País Vasco, que yo creo que Guipúzcoa estuvo funcionando muy bien. Está en La Rioja. Pero vamos, en otros lugares sí, yo digo porque también tramité ayudas, precisamente para esa madrina que nos comentaba al principio. Y la verdad es que lo conseguí en un plazo razonable, ¿no? Razonable, pues esa ayuda precisamente para que tuviera una cuidadora en casa, porque vivía sola, y bueno, pues se consiguió, pero en muchísimos sitios se muere la persona y no han conseguido la ayuda, en muchísimos casos. Que esa era una ley verdaderamente difícil porque había que poner mucho dinero encima de la mesa, claro. Pero es que también tenía retornos, También tenía retornos a través del trabajo que generaba. Bueno, pues muchas comunidades autónomas, desde luego, no todas, pero prácticamente todas las que gobernaba el Partido Popular, eso fue un desastre. Lo dejaron casi me atrevería a decir guardado en un cajón. No lo podían guardar en el cajón porque lógicamente tenían peticiones, pero no las daban. No tardaban muchísimo en concederlas. Yo tengo el caso de mi madre, por ejemplo, en La Rioja, está en el nivel 2, tiene que llegar al nivel 3, no sé lo que, una operación de cadera, yo no sé lo que necesita mi madre, pues no sé, ir a lo mejor a rastras, pero no la tiene. Ya te digo yo que no se la da. Pero eso ya es la propia sanidad, eso es otra cosa. Es otro de los problemas que también se están detectando. Pues aquello que sea rentable se puede hacer desde la sanidad privada, y aquello que
es muy costoso y que verdaderamente tiene poca rentabilidad, pues que lo haga la pública, ¿no? Claro, y damos de ganar a otros. Mi madre ya pagó, ¿eh? No, Tuvo muchos años trabajando. Y en muchos casos ocurre que se va a la privada a hacer una determinada operación y acaba interviniendo la pública porque se ha hecho una chapuza en el otro lado. Bueno, que eso también ocurre. Con lo cual nos cuesta el doble. De todas maneras, Estados Unidos está de alguna manera abogando por tener una seguridad social como la nuestra, y nosotros terminaremos siendo la seguridad social de Estados Unidos, todos privados y todos pagando. Volviendo a pagar y no pagar, ¿qué opinas tú, Alberto, sobre los sueldos de los políticos? ¿Crees de verdad que deben ganar tanto y haber tantos políticos en este país? Yo creo que en este tema se hace mucha demagogia. Se hace muchísima demagogia, porque el sueldo de los políticos, ¿cuál tiene que ser? ¿Qué sueldo tiene que tener un alcalde? Hablamos de sueldos de miles y miles de euros, ¿eh? No, yo pregunto, ¿qué sueldo tiene que tener un alcalde? Un alcalde que gestiona una empresa con un número de trabajadores, vamos a ponerlo en la parte de una empresa, de 350 empleados o 400, o 500 o 2.500. ¿Qué sueldo tiene que tener? Yo la respuesta ahí no sé darla, porque tiene que tener el que tiene el banco Bilbao Vizcaya Argentaria, el presidente, yo creo que no. Ni Iberdrola, yo creo que no. Tiene que tener un sueldo que sea razonable. Y el razonable, ¿cuál es el sueldo razonable? ¿3.000 euros? ¿2.000? ¿1.500? Sí, pero estamos hablando de 10.000 para arriba, ¿eh? Al mes. Pero 10.000 para arriba, ¿en qué políticos y qué alcaldes? No, hablo de políticos en general, pueden ser ministros, puede ser tal, no, tiempo ser alcaldes. Yo creo que están fijados clarísimamente lo que se sabe que ganan los ministros y cualquiera que esté en gobierno, en lo público, se conoce. Y se conoce precisamente a través de la ley presupuestaria, a través de los boletines oficiales. Ahí no hay duda. Lo que no se conoce son lo que se gana en las empresas privadas. No se conoce. Ese es otro tema del que también... Pero que ahí yo no me atrevo a decir que sea excesivo un determinado salario. Yo creo que si alguien se ha pasado 7 pueblos, pues cobrando más que lo que cobra el presidente del gobierno, siendo alcalde de una ciudad o siendo presidente de una sociedad pública, pues eso no estoy de acuerdo, estoy en total desacuerdo. Es más, en mi época en la Asociación de Municipios aquí en el País Vasco, creo que teníamos como muy claro que nadie debía estar en salarios en las empresas públicas del País Vasco por encima de lo que cobrase el lehendakari. Y la valoración que se hacía en cuanto a el tema de los sueldos de los alcaldes era no cobrar menos que lo que cobraba el mayor sueldo del ayuntamiento, o sea, un grupo A, podía ser el secretario, podía ser el arquitecto. Ese era el requisito que se ponía, aunque en muchísimos casos estábamos por debajo. Y, por ejemplo, los de las capitales de cada territorio, de San Sebastián o de Bilbao o de Vitoria, pues que tuvieran el sueldo de lo que era un consejero. Estaba en ese torno, estaba más o menos. Había una serie de tablas, estaban fijadas como debían funcionar. Y yo creo que eso debería ser así. Que ahora se está planteando con las modificaciones de la ley que se recojan en la ley los sueldos precisamente de todos los cargos públicos locales. A mí me parece maravilla, a mí me parece muy bien. A mí también. Me parece muy bien porque eso evitaría la demagogia que muchísimas veces se ha hecho con esto. Pues, yo por no citar a nadie, sino citar mi propio caso, en los primeros 4 años de alcalde, yo estuve cobrando lo que cobraba un auxiliar o un administrativo en el ayuntamiento. Y en la siguiente corporación, pues la corporación decidió elevar ese salario, esas percepciones económicas, pues creo que eran, estoy haciendo memoria, en torno a las 200.000 pesetas de entonces. Todavía el euro no funcionaba. Y bueno, pues yo creo que me desayuné pues en unos días de vacaciones en la playa con unos titulares de... Claro, se había disparado el sueldo del alcalde de Irún, una barbaridad. ¿Ah, sí? Lógicamente, porque si estábamos hablando
de no sé cuánto sería en aquella época el sueldo de un administrativo, pero desde luego muy por debajo de esa cantidad. Sí. Se habría multiplicado por 4 seguramente. Bueno, pues, esas demagogias que se hacían muchísimas veces, pues es bastante absurdo que se produzca. Yo sí soy partidario de que se regulen esos salarios de los políticos. De los políticos en general están, o sea, todo lo que son diputados, senadores, parlamentarios, en nuestro caso junqueros, que en nuestro pequeño parlamento guipuzcoano, o vizcaíno a la vez, me da igual, pues las juntas generales, pues están todos regulados, que sea mucho, que sea poco, que haya que hacer como ha hecho la señora Cospedal, pues yo creo que a mí me parece una locura. O sea, que tú le mandas a la oposición que prácticamente no pueda ir al Parlamento regional para controlar las labores de gobierno, porque también tiene que mantener a su familia y vivir. No se trata de que se haga rico, no, se trata de vivir sin más y sin hacer millones. Y eso yo creo que siempre lo hemos entendido así, al menos los que llegamos a la política pues en la transición, siempre entendimos que esto era un servicio a los ciudadanos y que no se trataba de llegar a la política para hacerte rico, ni muchísimo menos. Después ha habido algunos casos que sí han estado en esa situación, sí. Desgraciadamente. Nosotros desde Euskadi TV siempre decimos que la profesión de político tiene que ser algo que nace de uno. Uno está para servicio del pueblo, no para hacerse rico, como tú bien has dicho. Creo que tiene que haber profesiones que son por devoción, y la política debería de ser una de ellas, como la medicina. Uno tiene que sentirla. Pero ya, bueno, cambiando un poquito, vamos a ir terminando la entrevista. Te decías muchos políticos, ¿no? Muchos todos, decía en realidad todos los... Pero no me refería solamente a alcaldes, sino bueno, pues... Por eso, pero es que yo he visto por ahí, pues correos que circulan en internet, sí, etcétera, con no sé cuántos políticos más que en Alemania, bueno, y al final ves que están, entre estos políticos está el Consejo General del Poder Judicial, están los arartecos, los adjuntos, y no sé quién más. Un poco de seriedad en las cosas que decimos, ¿no? No sé, ¿los jueces son políticos? Pues no. La administración de la justicia es una cosa, y todos aquellos mecanismos que son para el control absolutamente de todos, pues para mí no son políticos, independientemente de que les haya elegido un parlamento, como es el caso del defensor del pueblo en España, o el ararteco en nuestro caso, ¿no? Son políticos. ¿Es político el ararteco, la junta del ararteco? No. Yo creo que no. No, para mí no lo son tampoco. Ni el presidente del Tribunal de Cuentas, ni los adjuntos, no son políticos. Están en ese listado, Están en ese listado todos ellos. Sí. Y bueno, pues al final podemos hacer un listado de todo lo que se nos ocurra. No, pero es que este entró en el ayuntamiento o entró en no sé qué gobierno cuando usted estaba así. Es verdad que en muchos casos han entrado asesores, o un número de asesores excesivo que ha echado el costo de las administraciones. Bueno, pues corríjase. No ha sido el caso, al menos en mi época, y yo creo que ahora tampoco en el ayuntamiento. Ya para ir terminando, ¿cuál es tu postura frente a los incidentes del 22 de marzo que hemos tenido? Bueno, mi postura es que al final, y por desgracia, se habla mucho más de los incidentes que de las reivindicaciones que llevaron a muchísimas personas a desplazarse a Madrid, unas andando durante muchos días y otras por otros medios, precisamente para manifestarse ese día. Pues se habla de los incidentes y no de lo que reivindicaban, de estar en contra de los recortes, de estar en contra de los abusos de poder que se hayan podido producir o que se estén produciendo. Y eso es una desgracia. Que tengamos que hablar de que la policía ha intervenido y ha intervenido mal, pues... No, en este caso no intervino, en este caso tuvieron orden de no intervenir. Ya. Cobraron. Sí, es que yo no lo tengo tan claro, porque al final también hay una serie de heridos graves. Sí. Y al final siempre entiendes, yo lo he vivido, que si hay una situación complicada de muchísima gente en la calle, si no vas a tener suficientes medios para controlar esas manifestaciones, es casi mejor no estar.
Y si puedes multiplicar por 2 el número de manifestantes en cuanto a policía, a mí me parece que es una buena medida, porque los incidentes no se van a producir. Desgraciadamente ya sabemos que hay profesionales precisamente de reventar todo. Y ha habido una serie de profesionales que han reventado precisamente esas manifestaciones que eran totalmente pacíficas y las han convertido en una locura. Y eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser, y a esos grupos sí hay que controlarlos. Y desde luego no tengo ninguna duda que hay servicios de información de la policía que podían conocer perfectamente que había una serie de grupos que iban a destrozar esas manifestaciones. Lo mismo que con posterioridad las manifestaciones de estudiantes, sí, que acabaron sacando ellos a los reventadores. Bueno, es que es justo lo que te iba a decir, que incluso claro, ahora mismo... Pero es que eso lo hemos vivido aquí, en la época de la transición, y cuando había una serie de manifestaciones que todos creíamos que eran justas y que estábamos allí, siempre por la cola se nos colaba alguien que iba a reventar, y que acabábamos todos corriendo y bueno, pues salvándonos de los golpes como podíamos, ¿no? O sea que eso es realmente, para mí, la desgracia es que se acabe hablando de incidentes en lugar de por qué estaban esos manifestantes allí en Madrid. Me está recordando que es exactamente lo mismo que nos comentó el Ararteko, ¿no? Que la pena es que se termine hablando de esos incidentes y no, en cambio, del tema de lo que hay. Así escuetamente, Alberto, ¿consideras que la justicia es igual para todos? Pero eso te pediría un sí o un no con un pequeño matiz, si quieres. Teóricamente sí. Teóricamente, gracias, está bien. Y para salir de la crisis, ¿crees que es necesario privatizar la seguridad social y la enseñanza? No. Tan escueto, que estamos siendo. Y bueno, tengo aquí unas cuantas preguntas, pero bueno, quizás daría para otra entrevista más, pero sí que me gustaría saber cómo viviste tú ¿dónde te pilló? ¿Cómo viste tú el final de ETA? Pues yo creo que me pilló en casa, yo aquí, y bueno, pues la verdad es que al principio con un poco de escepticismo, porque ya había vivido demasiadas situaciones de treguas, de esta es la última, paramos, pero bueno, la verdad es que con una cierta alegría. Sin duda, todas las vivía con una cierta alegría, aunque tenía pues por detrás ese escepticismo de que va a ser de verdad, esto va a ser así. Pero bueno, en esta ocasión parecían, todos los indicios iban por ese camino de que era cierto, y la verdad es que estoy muy contento. Y ahora sí, para terminar, ¿qué piensas de los sueldos que cada vez son, digámoslo así, más bajos, puesto que los impuestos van subiendo, y que está generando en este caso pobreza infantil y además pobreza eléctrica? Sabemos que hay montones de sobre todo gente mayor, que no pueden enchufar un aparato eléctrico y están pasando frío porque no les llega para pagar la factura. Es una tragedia, desde luego, el que alguien pueda morir de frío porque no le llega para pagar la factura eléctrica. Yo creo, en nuestro caso, en el caso del País Vasco, las ayudas sociales precisamente están destinadas para que eso no se produzca. Otra cosa es que en toda España esto no llegue a todos los ciudadanos, pero no cabe duda que es una tragedia. Pues yo me voy a despedir de ti, porque ahora voy a dejar a mi compañero Ursi que venga, pero te aviso. Tiene un juego que es el trivia, que son 5 preguntas, que ahí tendrás que ganarte o no el quesito. Así que yo me despido de vosotros, que no de Alberto, porque voy a escuchar atentamente la entrevista que va a hacerle Ursi, y os recomiendo que si habéis llegado hasta aquí, pues que sigáis hasta el final, a ver si se gana el quesito o no se gana el quesito Alberto Fuenlabrada. Hasta ahora. Pues aquí nos encontramos, ya mi compañera Patricia ya ha hecho sus quehaceres y ahora me toca a mí entrevistar a Alberto. Bueno, vamos a hablar del Partido Socialista de Euskadi, que ganó las elecciones en la Comunidad Autónoma Vasca en el año 2009, si no me equivoco. ¿Cómo valoras la gestión que realizó al frente del gobierno vasco Patxi López? Yo la valoro muy positiva, porque se hicieron cosas que con anterioridad no se hacían por parte del gobierno.
¿Cómo ves la situación cómo ves la situación política en el País Vasco desde que ETA dejó la lucha? Yo creo que está mucho más tranquila. Sin duda, pues antes acudías a un acto público y los que llevábamos escolta pues parecía que era una manifestación, y ahora sin embargo pues todos podemos ir libremente y sin problema. ¿Has notado que ahora se puede hablar de política abiertamente en el País Vasco o aún hay un cierto recelo? Yo creo que hay mucha gente que sigue teniendo un cierto recelo a hablar de política, otros no lo hemos tenido nunca, pero bueno, yo creo que sí, que hay gente que todavía piensa que hay cosas que no se pueden decir, y no pensando en lo políticamente correcto, sino bueno, que hay de temas que es complicado hablar. Dentro de poco hay nuevas elecciones, el electorado está desencantado. Las elecciones son al Parlamento Europeo y la gente piensa que no valen nada. ¿Valen algo las elecciones al Parlamento Europeo? Yo creo que ahora pueden valer más que nunca, porque se está hablando de tener precisamente un gobierno europeo y un presidente del gobierno europeo elegido por el Parlamento, con lo cual que pueden tener más valor que nunca. En esa línea que comentaba con anterioridad, yo creo que cada vez tenemos que ser más Europa y menos España. ¿Cómo valoras el auge de la extrema derecha en el Estado francés? Bueno, pues al final lo que ocurre es que si está llegando muchas personas del exterior a un país y los ciudadanos ven amenazado aquellos derechos que tenían consolidados y que creían que eran solamente para ellos, pues empiezan a votar precisamente a esa extrema derecha, como es el caso de Marine Le Pen. Aunque ya ellos dicen que no son en absoluto xenófobos ni nada parecido, pero la verdad es que lo han sido y yo tengo mis dudas de que lo sigan siendo. Bueno, te voy a poner en una situación un poquito que seguramente no me va a contestar, pero como periodista le tengo que hacer la pregunta a Alberto. El actual secretario general del partido es Alfredo Pérez Rubalcaba. Ha sido muy criticado incluso dentro del partido. Dentro de unos meses habrá primarias para elegir al candidato a la presidencia del gobierno y habrá seguramente cambios en la dirección del partido. ¿Crees que Rubalcaba es el líder ideal para el Partido Socialista? Si no fuese así, ¿quién sería su sucesor ideal? Vamos a ver. Rubalcaba, sin duda yo creo que es el ideal para el Partido Socialista, porque ha estado liderando al Partido Socialista sin problemas. Que sea el candidato ideal para la presidencia del gobierno, esa es otra cuestión, precisamente para eso van a ser las primarias. Bueno, ya sabía yo. ¿Crees que al Partido Socialista le costará recuperar la Moncloa? Pues seguramente nos costará recuperar la Moncloa, porque yo creo que todos los indicadores están en el sentido de que hay un desencanto hacia la política muy fuerte y por lo tanto va a ser complicado, va a ser difícil el ganar unas elecciones, no solamente en España, en cualquier país de Europa, da la impresión. Bueno, vamos a hablar sobre la política penitenciaria del gobierno español. Ha sido muy criticada por parte de los partidos nacionalistas. ¿Crees que el gobierno debe de cambiar la política penitenciaria? Yo creo que sí, que flexibilizarla no significa que no sigan cumpliendo su pena aquellas personas que están en prisión después de haber pasado pues por un juicio, por un tribunal de justicia y una condena, ¿no? Yo creo que eso no debería haber problema. La doctrina Parot la abolió el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. ¿Qué opinión te merece? Pues me parece una opinión perfecta, que es algo que no tenía que haber llegado nunca a Estrasburgo, porque si a mí me condenan a 15 años, con una ley posterior difícilmente me pueden aumentar esa pena a 5 años, ni tan siquiera 5 años. Cataluña, ¿cómo ves el proceso independentista catalán? Parece una locura, ¿no? Pero ellos piensan que van a ganar o que van a ser un país independiente dentro de la Unión Europea. Sí, y aquí vamos, pues no lo sé, pensando que fuera de España vamos a tener más posibilidades que estando en España. Bueno, yo no lo veo de ninguna de las maneras. Posiblemente la mayoría de los catalanes lo estén viendo así, pero están viendo que no van a estar dentro de la Unión Europea. Bueno, mucha gente dice que
pues Europa realmente no nos ha dado nada y solamente nos ha creado problemas, pues posiblemente para los que piensan así será bueno. Hemos hablado de Cataluña, del proceso independentista, pero aquí en Euskadi tenemos un nacionalismo y en Galicia hay otro. ¿Qué opinión tienes sobre los nacionalismos? Yo te diría que hay nacionalismos pueblo a pueblo, provincia a provincia, región a región, y cada uno de ellos piensa que lo suyo es lo mejor y que si no tuviera otro cerca seguramente le llegarían más cosas a él y viviría mejor. Yo creo que todo aquello que sea defender las raíces del pueblo es bueno, pero independizarse y vivir aislado me parece que es malo. Bueno, vamos a hacer una pausa porque aquí tenemos el trivial. Aquí tenemos el trivial que seguramente Alberto me lo va a contestar estupendamente. Vaya usted, yo el trivial no sé mucho. Bueno, es sobre el Partido Socialista, ¿eh? Según mis datos, que a lo mejor son equivocados, pero ¿en qué año se fundó el Partido Socialista Obrero Español? Ay, madre. ¡Ay, madre mía! Si Pues, quieres, podemos pasar, ¿eh? Creo que son unos 130 años, o sea que 134 puede ser. 1879, por allá. ¿Cuántos secretarios generales ha tenido el Partido Socialista desde 1936? Pues 3 o 4. 6. El primero fue Ramón La Moneda, del 36 al 44. El segundo, Rodolfo Llopis, del 44 al 72. Llopis sí, pero los anteriores no me acuerdo. Hubo luego un par de años de dirección colegiada, del 72 al 74. Y después vino Felipe González, del 74 al 97. Almunia, del 97 al 2000. Zapatero, del 2000 al 2012. Y el actual, Alfredo Pérez Rubalcaba. Hubo un parón precisamente desde González porque dimitió. Sí, No, ¿verdad? secretarios, no. Pero luego también estuvo Borrell por ahí estuvo, pero bueno, secretarios electos. Sí, pero yo estuve en el congreso en el cual Felipe González dijo que se iba porque no se le aceptaba que el marxismo desapareciera del ideario del partido. Bueno, gracias por la apreciación. De algunas cosas me acuerdo, de otras no. Esta pregunta, a ver, ¿cuántos afiliados tiene el Partido Socialista aproximadamente? Ni idea. 460.000. Ni idea. Aproximadamente. Dos preguntitas más. ¿Cuántos diputados obtuvo Felipe González en las elecciones de 1982? Pues tampoco sabría decírtelo ahora. 160. 202. 202. 202. Bueno, y la última, candidato del Partido Socialista a las elecciones europeas en el año 2004. ¿A las elecciones europeas? Sí, 2004. Candidato. Fue Jesús López Garrido. No. Presidente del Parlamento Europeo esos años, Borrell, según tengo entendido. Borrell. Bueno, Borrell, no, es muy mal, Bueno, pero no obstante, le vamos a dar el quesito, no me lo merezco, en absoluto. Bueno, ¿qué cambios necesita España para volver a ser aquel país tan próspero? ¿Era un país tan próspero? Bueno, según la gente que viene de fuera, de África, los inmigrantes piensan que es próspero, los latinoamericanos piensan en sueño español. Claro, pues posiblemente el que todos nos ciñamos a lo que tenemos, que no gastemos más de lo que podemos y entonces posiblemente se genere otro tipo de riqueza y en ese sentido a lo mejor está esa prosperidad, ¿no? De que alguien que llega de un país fuera de aquí, que ha vivido muy mal, gana muy poquito, pero aún ese poquito es capaz de ahorrar. Nosotros ganando mucho más no ahorramos nada. No se entiende muy bien, porque en la economía yo recuerdo haber escuchado, no, es que hay que ahorrar mucho, porque si no el país se va al garete. Y a los pocos años decirte, no, es que hay que gastar, porque si no gastamos, las empresas se van a paseo. Claro, el tema de la economía es muy complicado, y eso de país próspero o no país próspero siempre es con matices. Fuiste senador. Muchos piensan que es hora de que en España se reforme el Senado o que solo haya una Cámara. ¿Qué opinas al respecto?
¿no? Lo de la reforma del Senado es algo que está, casi me atrevería a decir, que desde la primera legislatura. Pero que al final pues no se ponen de acuerdo las dos fuerzas mayoritarias que están en él, la derecha y el Partido Socialista fundamentalmente, en reformarlo. Pues no había cuando se creó el Senado, vamos, con la Constitución Española del 78, se pone en marcha de nuevo el Senado. Las comunidades autónomas no existían como las conocemos ahora. Por lo tanto, parece razonable que sea esa Cámara Territorial en la cual estén representadas todas las autonomías, todos los parlamentos autónomos. Eso sería lo razonable. Si no es así, pues la verdad es que no tiene mucho sentido como Cámara de segunda lectura. Eso también es muy bueno. Es que muchos ciudadanos piensan que el Senado no vale para nada. ¿Qué les dices? Bueno, bajo ese punto de vista, inmediatamente yo digo, ni el Congreso vale para nada. Seamos un poco serios, porque verdaderamente si la representación popular, las Cortes Generales son la representación popular, en nuestra Constitución española dice que están constituidas de un Congreso y un Senado. Por lo tanto, sirven para el control al gobierno, aunque no más fuera para eso, ya es muy importante. Pero también pueden servir para canalizar las peticiones de los ciudadanos, algo que desgraciadamente no se hace demasiado. Tenemos aquí una mosca de la televisión, que siempre anda por aquí, una mosca en todas las... Está en plantilla. Está en plantilla también, sí. Antes de finalizar la entrevista, Alberto, no sé si tienes algo que añadir. No, la verdad es que he estado muy a gusto en la entrevista y pues hablar de temas que son actuales y de otros muy antiguos, pues no cabe duda que es muy interesante. Te habrás dado cuenta que no he estado nunca en la organización del partido porque no sé ni tan siquiera el número de afiliados, ni me acuerdo el año en que se fundó. Bueno, yo llegué al Partido Socialista bastante tarde, ya muy adulto, y la verdad es que quería haber estado en periodos de formación antes de haberme afiliado, pero bueno, no se llevaba en aquella época y estaba militando más que otros que tenían carné y acabé pues consiguiendo el carné para acudir a un congreso, que era algo que desde aquí también se me estaba pidiendo. El día que tengamos a Pachi López le haré la misma pregunta, a ver si él... Pachi seguro que se acuerda y lo sabe mucho mejor, tiene mucho más fresco todas estas cosas, seguro. Pero no se lo chives a Pachi, ¿eh? Hombre, no vas a hacer la misma pregunta, por lo tanto, tampoco que me chive, pasarle los apuntes, no serviría para mucho. Alberto, bueno, muchísimas gracias por venir aquí a este set nuevo en el Hotel Urdanibia. Ven ustedes aquí detrás un paraje inigualable, unos cuantos árboles, pero bueno, y coches, porque por aquí pasa la carretera, pero hemos cambiado. Hoy hemos cambiado, hemos dicho, vamos a hacer aquí, en este maravilloso restaurante del Hotel Urdanibia. Antes de acabar, recuerden nuestras vías de contacto con EuskoTV. Nos hemos estrenado ya de una vez, la web está ya en funcionamiento, euskotvonline.com, Twitter, @euskotvonline, y Facebook y YouTube, euskotv.online. Muy importante el punto. La semana que viene volvemos con más temas y nuevos invitados. Gracias por aguantarnos y muy buenas tardes. Hasta la semana que viene.